Buenos días, mi nombre es Sergio Patricio Valenzuela Valdés y mi exposé está titulada Diseño escénico radical, la narración visual como coreografía en la dirección de arte colectiva. Soy afiliado a la Universidad Academia Humanismo Cristiano en Santiago de Chile y acá también les dejo mi correo por si quieren comunicarse conmigo. Bueno, entrando en el problema de esta presentación, organicé cada una de las presentaciones por palabras claves y también por un texto y por algunos autores involucrados. En el problema están involucradas las palabras diseño escénico, dirección de arte, decoración, subordinación, coautoría, relación, proceso y narrativa visual, en donde tradicionalmente la escenografía y la dirección de arte han sido comprendidas como funciones subordinadas al texto y a la visión directorial, o la visión del director, ¿cierto? O de la dirección. Dentro de este problema, esta presentación propone desplazar esa comprensión hacia una práctica que produce narrativas visuales propias, en donde, por ejemplo, el diseño deja de decorar un mundo previamente definido y comienza a organizar cuerpos, materias, territorios y saberes. Es donde ahí el problema apunta hacia la pregunta central en cómo cambia y cómo se distribuye la autoría cuando la creación visual se desarrolla colectivamente. Ahí tenemos los autores Pavís, Colvin y Sánchez, por ejemplo. Entonces ahí que nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué es un diseño escénico radical? Que es lo que plantea de alguna manera este diseño, esta ponencia de diseño, ¿no? Involucrado dentro del problema encontramos ciertas palabras como radical, relacional, situado, corporal, intercultural, colectivo, decolonial y epistemología. Para esta presentación, lo radical no se entiende como una práctica espectacular ni como una ruptura formal aislada, sino que designa una transformación de las condiciones en que se produce la escena y se distribuye la capacidad de decidir, es decir, una decisión distribuida, ¿sí? Un diseño escénico radical reorganiza las relaciones entre dirección, diseño, intérpretes, materiales, tecnologías y territorios. Y también, por otro lado, cuestiona las jerarquías que determinan qué saberes son visibles y quién puede ser reconocido como autor o autora. ¿Cómo desarrollamos esa relación? De la escenografía a la coreografía visual. Estamos dentro de un espacio activo, un movimiento, un tiempo, un ritmo, una partitura, algo que Pavís dice performance, una dramaturgia expandida y una imagen en acción. Para entender este desplazamiento, podríamos decir que la escenografía contemporánea ya no puede pensarse como un fondo fijo o una superficie decorativa. El espacio participa en la acción mediante desplazamientos, transformaciones, ritmos, tensiones y relaciones con los cuerpos. Es aquí en donde la puesta en escena puede entenderse como una partitura visual en permanente recomposición. Y en este contexto es quienes diseñan, o las personas que están diseñando, o las personas diseñadoras, no ilustran una dramaturgia, sino que participan activamente en la creación performativa. Ahí los autores de desarrollo son Svoboda, Borg, Pavís, Peters, Sánchez. Dentro de estos marcos formativos y en la crítica epistemológica de todo este problema, podríamos decir que están estos temas que son STEAM, Shape, STEAM H, Tag D, Design Thinking, Art Thinking, Sumatoria y Colonialidad como temas, en donde todos estos marcos apuntan hacia los modelos contemporáneos que promueven el diálogo entre las artes, las ciencias y las tecnologías, las humanidades y el diseño. Sin embargo, muchas de ellas, que son sistemas formativos, por ejemplo, modelos formativos universitarios o incluso aplicados dentro de distintas áreas de la educación, promueven el diálogo dentro de estas artes, ciencias, las tecnologías, las humanidades y el diseño. Sin embargo, muchas de ellas o muchas veces operan mediante una lógica aditiva, es decir, de sumatoria, incorporan disciplinas sin transformar la estructura que las organiza. Por ejemplo, el Design Thinking privilegia la resolución de problemas, la iteración y el prototipado. Por otro lado, el Art Thinking desplaza la atención hacia la exploración, la observación y la producción en el sentido mediante el proceso.
En cambio, el desafío acá está en que consiste el desafío en avanzar hacia una formación encarnada, situada e intercultural. Ahí tenemos a Cairo, Hendrickson, Townsley y Jackman. Para entender mejor esto, podríamos hablar desde las ecologías del cuidado. Esta transformación hacia lo situado, a lo encarnado, podríamos ingresar o dar un acceso a esta comprensión o a esta presentación de terminologías a través de las ecologías del cuidado y las agencias materiales. Para esto, las palabras que resuenan son cuidado, interdependencia, materia, tecnología, entorno, agencia, más que humano y responsabilidad. Podríamos entender que estas ecologías hablan de una creación colectiva que no se sostiene solamente mediante acuerdos entre personas. También depende del cuidado de los materiales, de los espacios, de las tecnologías, de los tiempos y las condiciones de trabajo. Desde una perspectiva más que humana, los objetos y las infraestructuras no son recursos pasivos, sino que participan en la producción de sentido. En ese sentido, la materia puede resistir, sugerir, transformar y redirigir una decisión escénica. En este sentido también podríamos decir que diseñar implica entonces reconocer y sostener una ecología de agencias diversas. ¿Sí? Ahí tenemos de nuevo a Bellacasa, a Haraway, a Saito, Yuriko Saito, a Ventura Campuzano y a Chiao. Dentro de un aspecto intercultural y dentro de esta negociación decolonial, las palabras que resuenan dentro de estas reflexiones son relación, opacidad, hibridez, tercer espacio, traducción, negociación, diplomacia y territorio, en donde podríamos hablar o podríamos abordar esta idea o expandirla desde que la escena no es un espacio neutral para la circulación de formas culturales, sino que en ella se encuentran memorias históricas, jerarquías institucionales, saberes situados y posiciones geopolíticas desiguales. La interculturalidad no consiste en sumar estéticas diferentes, sino en hacer visibles sus tensiones y condiciones de traducción. En ese sentido, la dirección de arte y las personas que se dedican a la dirección de arte se convierten así en una práctica también, la práctica que hacen la dirección de arte se convierte en una práctica diplomática, ¿sí? En donde se articulan diferencias sin eliminarlas ni convertirlas en una síntesis total. Ahí también podemos encontrar autores como Glissant, como Baba, Barucha, Pavís, Stengers, Vindas Villarreal. Metodología y los casos de estudio. Para abordar y entender mejor estos conceptos, se tomó ciertos colectivos, se hizo un análisis comparativo, se presentó la palabra autoría, se entendió y se observó a través del cuidado, a partir de la sostenibilidad, a partir del territorio, la formación y la práctica situada. El análisis considera 7 colectivos vinculados al diseño escénico, la dirección de arte y performance. Los casos fueron observados atendidos a la distribución de autoría, la forma de colaboración, las relaciones con territorios, materiales y comunidades. También se analizaron sus condiciones de formación, reconocimiento profesional y cuidado y sostenibilidad. Y por último, el objetivo no es establecer un modelo único, sino identificar distintas estrategias de radicalización de este diseño. Los casos estudiados donde se observaron estas estrategias de radicalización fueron AMP Ethnography, Design Action, DOTS, Production Designers Collective, también está la directora farsante, también los contadores auditores y también está el complejo Conejo. Los colectivos estudiados no son radicales por una estética común, sino por una manera en que reorganizan sus relaciones de trabajo. AMP distribuye reconocimiento y renuncia al crédito individual en favor de los diseñadores emergentes, por ejemplo. En Design Action interviene simultáneamente en la industria y en la formación mediante los protocolos de cuidado y reducción de daños. En DOTS fusiona horizontalmente la autoría, mientras en Production Designers Collective construye una infraestructura comunitaria frente a la precarización freelance. En los casos chilenos se articulan territorio, autoría compartida y crítica performativa al canon disciplinar. Dentro de estos colectivos podemos encontrar acá AMP, DOTS, Design Action Collective,
Production Designers Collective, otra foto del mismo colectivo acá abajo. Y por otro lado también tenemos los casos chilenos, que son los contadores auditores, que ustedes los deben conocer. También está Complejo Conejo, que son de la Universidad de Chile, que representaron en la Cuadrienal de Praga. Y también está la directora Farsante, que son nuestro colectivo, que también me parece que trabajan en regiones. Por último, los resultados que habla sobre esta coreografía visual, podríamos decir conceptos que están alrededor o que se articulan y se cruzan son coreografía visual, co-composición, agencia distribuida, mediación sensible, ritmo, materia, negociación, aparición. En donde la coreografía visual nombra como una práctica de composición colectiva entre cuerpos, objetos, tecnologías, territorios, memorias y saberes. No se limita a sincronizar una imagen final y organiza relaciones, recorridos, ritmos, intensidades y posibilidades de aparición. ¿Sí? La visualidad emerge una negociación entre quienes participan y de la respuesta a las misterias implicadas. La diseñadora o directora de arte actúa como una mediadora sensible dentro de una ecología de relaciones. Y por ello, la coreografía visual es una noción procesual, abierta y todavía provisional. La coreografía visual sería entonces los cuerpos más las materias, más los territorios, más los ritmos y más las relaciones. Y más allá de una sumatoria o adición, es un cruce y un entretejido entre todos estos elementos, ¿sí? La visualidad no es el resultado de la colaboración, sino que es el lugar donde la colaboración se vuelve visible, en donde, por ejemplo, aplicado a los casos de estudio, por ejemplo, NPA en Design Action tienen un reconocimiento y una transformación sistémica, trabajan sobre la formación de estos diseñadores, en cómo pueden en bloque o en un sindicato ser más inclusivos, más diversos. DOTS, a diferencia de DOTS y Production Design Collective, que tienen una firma colectiva, tienen una comunidad profesional en donde ellos también integran personas que trabajan freelance y también los integran también diseñadores y firman todos juntos como colectivos en vez de tener autoridades diferenciadas. Y dentro de los casos chilenos, por ejemplo, creo que lo más interesante es el trabajo desde el territorio, la memoria, la descentralización del trabajo en regiones y también una crítica al canon de lo que significa la figura de este diseñador o director de arte y cómo estas diseñadoras y directoras de arte trabajan desde otro lugar también, sí, más en colectivo. Dentro de eso mismo podríamos cerrar este tema con la radicalidad aparece como una estrategia situada, no como un estilo único, ¿sí? Y dentro de las conclusiones podríamos decir que las palabras que resuenan después de todo esto son coautoría, son cuidado, relación, situación, interculturalidad, sostenibilidad, formación, transformación. El diseño escénico radical desplaza la centralidad de la autoría individual hacia las formas de composición relacional, en donde la coreografía visual permite comprender la visualidad como una organización dinámica de cuerpos, materiales, territorios y saberes. Los casos muestran que la colaboración requiere infraestructuras de cuidado, redistribución del reconocimiento y revisión de las condiciones profesionales y pedagógicas. Por otro lado, la radicalización del diseño no consiste en sumar disciplinas, sino en transformar cómo se relacionan los saberes y cómo se produce la escena. Y por otro lado, queda abierta la necesidad de investigar estas prácticas en contextos escénicos no occidentales y latinoamericanos. Gracias.